¿Qué hola gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien por allá. Y pues bueno, vamos a platicar de un tema que en lo personal me gusta bastante, que es el tema de ayudas ergogénicas y suplementación deportiva. Entonces, ya vamos a empezar a platicar. ¿Qué es ergogenia o qué es una ayuda ergogénica? Pues bueno, de manera general podemos decir que una ayuda ergogénica es cualquier herramienta que tiene como propósito potenciar o mejorar el rendimiento deportivo de los atletas. Y no hablo únicamente de atleta de alto rendimiento, sino que también hago referencia al típico atleta recreacional. En este contexto tenemos un gran sinnúmero de ayudas que pueden promover una potencialización del rendimiento del atleta. Encontramos ayudas nutricionales, ayudas farmacológicas, fisiológicas, psicológicas y también hoy en día muy en boga las ayudas ergogénicas biomecánicas. En el tema de ayudas nutricionales encontramos desde la dieta hasta la suplementación deportiva, que es particularmente el tema que nos trae el día de hoy. Cuando hablamos de las ayudas farmacológicas, pues bueno, encontramos un sinnúmero de fármacos que actualmente pues, tienen como propósito potenciar el rendimiento deportivo y fisiológico de los atletas. Cuando hablamos de las ayudas fisiológicas, pues bueno, encontramos también una gran diversidad de ayudas fisiológicas que se presupuestan como parte del macrociclo del atleta en vías justamente a romper adaptaciones del entrenamiento en el paciente. Temas como mover al paciente a una diferente ciudad, a un país distinto, a hacer un campamento, pues tiene que ver justamente con una estrategia de potenciar y de desadaptar al paciente fisiológicamente para rescatar o promover su máximo potencial posible. Cuando hablamos de las ayudas psicológicas, hablamos de que también nuevamente la parte emocional y psíquica del paciente tiene que estar estable. Un paciente que acude a una competencia, especialmente de orden internacional, es un paciente que definitivamente tiene y está obligado a mantener el control de sus emociones. Un paciente que no logra justo controlar sus emociones en el momento de la competencia, pues puede llegar a fracasar a causa justamente de este descontrol. Cuando hablamos de las ayudas biomecánicas, pues bueno, hablamos de que hoy por hoy la mayoría de los atletas están sujetos a una serie de técnicas o de recursos biomecánicos que tienen como propósito potencializar su rendimiento y romper marcas. Desde el propio traje de baño, desde el propio traje para correr en temas de atletismo y velocidad, hasta prácticamente todos los recursos que se utilizan en terrenos del propio atletismo de pista. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de ayudas biomecánicas, hablamos prácticamente de cualquier recurso que el paciente utiliza en vías de mejorar su rendimiento, ¿sí? Desde, repito, desde un traje hasta un propio balón, ¿sí? Y básicamente hoy por hoy, muchas de las ayudas y recursos biomecánicos son justamente quienes hacen la diferencia en términos de marcas, en términos de registro de marca. ¿Sí? No sería lo mismo seguramente un Michael Phelps rompiendo todo tipo de récords si su traje de baño no fuera un traje de alta tecnología. ¿Sale? Entonces esto, pues bueno, básicamente de manera general con respecto a ergogenia. Lo que a nosotros nos cita el día de hoy particularmente, pues es el tema de suplementación deportiva. La suplementación deportiva es justamente un recurso, es una ayuda ergogénica que, como te decía, es parte de las ayudas nutricionales que el paciente puede tener para mejorar su rendimiento deportivo. Cuando hablamos de las ayudas ergogénicas nutricionales, especialmente la suplementación deportiva, tenemos que existen, digamos, 6 grandes grupos de suplementos. Algunos que, por ejemplo, activan y estimulan al sistema nervioso, y esto tanto central como periférico. Algunos que incrementan los procesos de recuperación. Algunos que incrementan la reserva o disponibilidad de los sustratos energéticos, algunos que actúan como combustible metabólico, algunos que disminuyen o neutralizan a los desechos metabólicos que se generan a partir del entrenamiento o de la competición, y algunos que incrementan también las adaptaciones en algunos programas de entrenamiento, especialmente de alta intensidad. En el caso de aquellos que, por ejemplo, activan al sistema nervioso, pues encontramos al mejor exponente, que es definitivamente las anfetaminas. En el lado de los que incrementan los procesos de recuperación encontramos principalmente a las bebidas electrolíticas y a la propia agua. En el lado de los que incrementan la disponibilidad de sustratos energéticos encontramos definitivamente al rey,
con una gran cantidad de evidencia científica que hoy por hoy nos permite recomendarla sin ningún tipo de dependiente, que es la creatina. Encontramos aquellos que actúan como combustible a la propia glucosa que la podemos obtener en su forma aislada, o muchas de las veces la encontramos como parte de algún otro compuesto. Cuando hablamos de los que tienen como objetivo disminuir o neutralizar a los desechos metabólicos, encontramos definitivamente también hoy por hoy al más importante, que es el bicarbonato de sodio. No es el único, pero definitivamente cuando hablamos de suplementos buffer o suplementos neutralizadores, definitivamente el bicarbonato de sodio es hoy por hoy la mejor referencia. Y finalmente, cuando hablamos de aquellos que tienen como objetivo incrementar la adaptación ante programas de alta intensidad, encontramos especialmente a los esteroides anabólicos androgénicos. Entonces, bien, fundamentalmente esta es la gráfica que nos permite identificar que independientemente que todos se llamen suplementos o todos tengan como objetivo potenciar el rendimiento de los atletas, todos o la gran mayoría actúan de distinta manera. ¿Sale? Bien. ¿Qué hacemos cuando queremos recomendar algún suplemento? ¿Cuál es la ruta ideal desde el punto de vista responsable, ético, para poder recomendar un suplemento? Definitivamente la respuesta está en la evidencia científica. Si no podemos recomendar suplementos que actualmente, hoy por hoy, carezcan de evidencia científica. Definitivamente el análisis crítico y los hallazgos en la investigación nos permiten hoy por hoy hacer divulgación de muchos componentes que tienen como propósito pues potenciar el rendimiento deportivo del atleta. Y asimismo, la misma evidencia científica desacredita algunos que hoy por hoy están a la venta y que se comercializan básicamente como pan caliente. Necesitamos realmente tener estudios de buena calidad desde el punto de vista de una buena muestra, desde el punto de vista de que la metodología sea una metodología respetable, especialmente estudios doble ciego. Se requieren mediciones apropiadas y bien controladas, y se requieren también que las variables estén bien controladas. Definitivamente, cuando tenemos algún estudio que nos muestra resultados a partir de investigaciones con 5 o 10 personas, definitivamente los resultados no son resultados confiables. Entonces, definitivamente es importante sumar evidencia científica para generar conclusiones un tanto más concluyentes. ¿Va? Entonces, fundamentalmente, lo que yo voy a hablar el día de hoy es de lo que actualmente tiene evidencia científica con respecto a la recomendación basada en la evidencia y basada en los organismos internacionales que estudian justamente este tema de la suplementación deportiva. Si tú tienes algún día alguna duda sobre algún suplemento en particular, la recomendación, la dosificación, existe un organismo que es el Instituto Australiano del Deporte, que es definitivamente el top o es el organismo o la institución de mayor renombre y de mayor respeto en temas de suplementación deportiva. Es definitivamente una gran fuente a la que podemos recurrir para estudiar o para adentrarnos más en temas de nutrición deportiva. Entonces, basado justamente en las recomendaciones que nos da la evidencia científica y en las recomendaciones que da el propio Instituto Australiano del Deporte, es que yo te voy a platicar de los diferentes suplementos. Y el día de hoy, pues justamente van a quedar desacreditados algunos y algunos van a tener más fuerza, a partir pues de lo que te vaya yo a comentar. Hoy por hoy en el mercado, pues bueno, tenemos un gran sinnúmero de suplementos. Nos venden desde proteínas hasta geles, supuestos termogénicos, creatina, fórmulas a base de hidratos de carbono y nos venden básicamente todo. Y estamos entonces en la disyuntiva de qué es lo correcto. Tenemos por ahí algunos influencers que de pronto venden algunas proteínas vegetales en donde juran que son proteínas completamente naturales y que son proteínas con un etiquetado prácticamente de ensueño, y resulta que llega de pronto otro influencer y devasta la idea. Sí, creo que la mayoría sabe de qué estoy hablando. Entonces, pues bueno, justamente la idea del día de hoy es intentar derrocar algunos mitos e informarnos sobre suplementación deportiva. Bien, a partir de ahora te voy a platicar yo de los suplementos con respecto a los diferentes grados de evidencia. ¿Sí? Existen hoy por hoy en la investigación 4 grados de evidencia en temas de suplementación deportiva. Tipo de evidencia A, tipo de evidencia B, tipo de evidencia C y tipo de evidencia D. Esta imagen me gusta bastante porque es una imagen bastante representativa de lo que hoy por hoy tenemos en el mercado. ¿Sí? Hoy por hoy en la vitrina
tenemos básicamente un número enorme de suplementos, ¿sí? Encontramos desde la creatina, la cafeína, la betalanina, bicarbonato de sodio, los nitratos, y encontramos por acá otro gran número. Y en este meme, pues me gusta bastante porque Zac Efron nos hace el favor justamente de derrocar con respecto a evidencia científica algunos suplementos que actualmente carecen completamente de evidencia científica y de seguridad alimentaria. Algunos como el ácido clavulónico, la L-carnitina, los supuestos quemadores, los aminoácidos de cadena ramificada, mejor conocidos como BCAAs, o la propia glutamina, actualmente han caído, y han caído por carecer de sólida y robusta evidencia científica. Más tarde te seguiré platicando de ellos para que más o menos entiendas un poquito a lo que me refiero. ¿Sale? Entonces, bien, fundamentalmente de esto te voy a estar hablando. Si tienes de pronto tú alguna duda sobre qué quiere decir un suplemento con grado de evidencia tipo A o qué quiere decir un suplemento con grado de evidencia tipo B, te lo dejo justamente aquí, que son los criterios. ¿Sale? De manera general te puedo decir que cuando hablamos de un suplemento grado de evidencia A, es un suplemento completamente permitido. Es un suplemento el cual lo podemos recomendar sin ningún tipo de problema, puesto que ha demostrado mejorar el rendimiento científico a partir de una gran variedad de estudios científicos y actualmente los podemos recomendar con seguridad. Cuando hablamos de los que pertenecen al grado de evidencia D, hablamos de que los estudios no han terminado de ser concluyentes. Muchos datos o muchas conclusiones todavía son preliminares y no tenemos todavía una seguridad de que el suplemento realmente funcione como se promete o de que a largo plazo pueda traer algún beneficio, efecto secundario no deseado. Cuando hablamos de los suplementos tipo C, son definitivamente muy controvertidos. Son definitivamente suplementos que de pronto algunos ensayos concluyen que son efectivos, pero de pronto una gran variedad enorme de ensayos distintos concluyen que no son definitivamente efectivos o que generan algún tipo de efecto no deseado. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de los tipos C, la recomendación es muy controvertida. Usualmente, la recomendación, pues, no se da a nivel deportivo. Y cuando hablamos finalmente de los suplementos tipo D, definitivamente hablamos de los prohibidos. Que ojo, no quiero decir con esto que no funcionen, ¿sí? Más bien hago referencia a que usualmente la agencia antidopaje y los estudios científicos han documentado que generan algunos efectos adversos no deseados. Entonces, prácticamente esto hace que esos suplementos dejen de ser permitidos o dejen de recomendarse de manera cotidiana. ¿Sale? De manera general, ¿qué podemos concluir? Pues bueno, podemos concluir que en los suplementos que se encuentren o localicen categóricamente en el grado de evidencia A son de completa recomendación, absoluta recomendación. Cuando hablamos de los suplementos que son categoría tipo B, hay que evaluar al paciente, las características y las verdaderas necesidades que el paciente tiene para identificar si verdaderamente le conviene o no al atleta. ¿Sale? Se toma en consideración. Y definitivamente el grado de evidencia tipo C y tipo D no es recomendado. Cuando hablamos especialmente del tipo C, definitivamente estamos hablando de una pérdida de dinero. Cuando hablamos del tipo D, hablamos posiblemente no de una pérdida de dinero, pero sí de una pérdida de salud. Entonces, definitivamente tipo C y tipo D no lo hemos de recomendar. ¿Sale? Entonces, bueno, esto nada más de manera muy breve. Vamos a empezar de manera ya general con los suplementos grado de evidencia tipo A. Y pues bien, el primero de todos, el que encontramos básicamente en la cumbre, el que encontramos en el vértice de los suplementos recomendados como grado de evidencia tipo A, son las bebidas electrolíticas. Definitivamente las bebidas electrolíticas hoy por hoy son aconsejadas completamente y pues refieren seguridad ante el consumo y la suplementación de estos. Las bebidas electrolíticas, pues bueno, tienen como objetivo rehidratar al paciente, especialmente cuando el paciente realiza actividades de tipo cardiovasculares o actividades de alta resistencia. Hoy por hoy existe una gran variedad de evidencia científica que nos permite entonces hacer recomendación. Lo mismo hoy por hoy en el mercado existe una gran cantidad de marcas que nos permiten elegir la más apropiada para cada paciente en particular. Aquí este estudio comparativo pues, bueno, nos permite identificar algunas diferentes marcas en donde pues, este ensayo comparativo establece en la prioridad
a algunos como el Enervit Sport, que es parte de algunos productos de Gatorade, y al propio Powerade. Sin embargo, no son las únicas ni son las mejores marcas, definitivamente más. A medida que vayamos avanzando esta sesión virtual, les voy a platicar sobre algunas marcas que yo en lo particular recomiendo, que me gusta manejar con mis pacientes, y especialmente una marca que a mí me gusta como bebida electrolítica, que de hecho, bueno, ahorita les voy a platicar un detalle, es el GU. El detalle es justamente pues que el GU viene en gel y el GU viene en una cantidad mucho más pequeña que obviamente el volumen que te aporta en cuanto a bebida o en cuanto a líquido, un Powerade o un Energy. Pero definitivamente cuando hablamos de electrolitos, el GU es una muy buena alternativa, por lo menos a mí me agrada bastante. Aparte de los electrolitos que contiene el GU, pues bueno, aparte contiene en su composición cafeína, la cual vamos a ver en su momento que también es un suplemento recomendado bajo grado de evidencia tipo A. Contiene también algunos aminoácidos que no son grado de evidencia tipo A, pero pues que bueno, pronto puede llegar a ser útil. Me gusta el GU también porque existen hoy por hoy en el mercado diferentes marcas, perdón, diferentes sabores, desde el sabor plátano, sabor chocolate, sabor vainilla, y pues se puede adaptar completamente a las características y gustos del propio paciente. Bien, el siguiente pues es la proteína bastante mencionada, bastante castigada en algunas situaciones, bastante señalada por muchos pseudoexpertos, y hoy por hoy la proteína definitivamente se encuentra en el grado de evidencia tipo A. La podemos recomendar completamente sin ningún tipo de problema, repito, bajo las características específicas de cada paciente en particular. En el mercado lo que tenemos es que de pronto la gran variedad de proteínas, pues bueno, no nos permite identificar cuál es la más ideal o cuál es la dosis más adecuada para cada paciente. Tenemos hoy por hoy en el mercado proteínas de suero de leche, proteínas de caseína, proteínas de albúmina, tenemos proteínas vegetales, tenemos incluso proteínas provenientes de origen cárnico, entonces de pronto la elección de una proteína de manera responsable pues puede resultar un poco complejo. En evidencia científica, actualmente la proteína que más se ha evaluado y la que mejor seguridad ha demostrado, así como mejor tolerancia demuestra, es la proteína de suero de leche. De manera general, mi recomendación general es definitivamente que el consumo de proteína sea a partir de una proteína o de una marca que tenga suero de leche. ¿Vale? En el mercado, como te decía, hay una gran variedad de marcas, básicamente, pues bueno, todas estas que ves en tu pantalla y todas estas marcas y muchas más actualmente están rondando en el mercado. Definitivamente la mejor proteína, repito, es la que se adapta a las propias características y necesidades del propio paciente. Una pregunta que constantemente nos hacen es, oye, ¿es necesaria realmente la proteína? ¿Es necesario que realmente yo suplemente mi dieta con proteína en polvo? La respuesta definitivamente es no, no es necesariamente indispensable. Esto es, con la dieta convencional realmente podemos otorgar la cantidad de proteínas necesarias que el atleta necesita. Cuando esta dosificación no se está completando, cuando resulta demasiada comida para el paciente, cuando las necesidades del propio paciente requieren el consumo del polvo de proteína, es cuando realmente lo podemos suplementar y lo podemos indicar, se lo podemos recomendar al paciente. Repito, con la propia dieta, de manera general, podemos obtener la cantidad de proteína que el atleta necesita. ¿Sale? En algunas situaciones, entonces, sí habremos de recomendarla. Hay también, definitivamente, hoy por hoy, diferentes calidades, formas y tipos de proteína. No es lo mismo, obviamente, una proteína concentrada, un isolatado, un hidrolizado, en donde, pues, básicamente, el tipo de proteína o el tipo de formulación que contenga el producto, pues, puede ser útil para algunos pacientes en particular. Entonces, definitivamente, la mejor elección, pues, bueno, te la va a dar el especialista en nutrición con respecto a tus propias características. ¿Sale? Existen hoy por hoy en el mercado también algunas marcas que se comercializan como Gainer. Cuando hablamos del Gainer, no es más que una proteína con una cantidad estratosféricamente alta de hidratos de carbono. Les digo yo a los pacientes que realmente hablar de un Gainer es hablar de un hidrato de carbono muy caro. Yo en lo personal, para nada, recomiendo el consumo de los Gainer, especialmente cuando lo podemos realmente, ojo, o cuando lo recomiendo en el atleta recreativo.
realmente cuando podemos solventar las necesidades de hidratos de carbono a partir de la propia comida o a partir de la propia dieta. Les digo de manera general que los gainers son hidratos de carbono muy caros, ¿sí? Es preferible, desde mi punto de vista, darle al paciente una dieta con la cantidad de hidratos de carbono necesaria provenientes de algunos alimentos de origen de cereales, por ejemplo, como desde tortillas hasta arroz, camote, papa, y podemos realmente completar la misma cantidad calórica que este tipo de productos ofrecen. Decía que no en todos los casos, porque también obviamente es importante decirlo y vale la pena decirlo, que hay atletas que tienen necesidades específicas. No es lo mismo obviamente hablar de un atleta recreacional que hace actividades físicas de lunes a viernes y que únicamente entrena entre una hora u hora y media, hablar de un triatleta, a hablar de un atleta que hace fondo, que hace medio fondo, que hace maratones, que hace ciclismo, en donde posiblemente en ese tipo de casos se pueda justificar el consumo del gainer. En algunos casos, entonces, especialmente cuando estamos hablando de atletas de alto rendimiento, pues bueno, puede ser útil el consumo de este tipo de productos. De forma recreacional, definitivamente, usualmente yo no recomiendo el consumo de gainers. En cuanto a la proteína, pues bueno, eventualmente lo que recomendamos de proteína o lo que la evidencia científica recomienda es que la suplementación sea una suplementación que oscile entre los 20 y 25 gramos de proteína por kilo. Básicamente la mayoría de todas las marcas te ofrecen en un scoop o en una ración entre 20 y 25 gramos de proteína por kilo, justamente. ¿Vale? Y lo menciono también porque de pronto en los gimnasios o de pronto el amigo o la amiga que nos vende o que nos comercializa la proteína, pues puedes sugerir un consumo exacerbado de proteína. Te pueden decir, oye, pues te vas a tomar uno en la mañana, te vas a tomar uno en la tarde, te vas a tomar uno en la noche, así como tipo modelo de Herbalife. Y definitivamente estaríamos superando por mucho las recomendaciones de dosificación adecuadas. ¿Sí? Repito siempre y lo voy a seguir repitiendo. El consumo de proteína suplementada tiene que cuadrarse completamente con el consumo de proteína proveniente de la dieta diaria. Esta, pues bueno, es una marca que a mí en lo personal me gusta, es una marca mexicana, se llama Naked Whey Protein, es mexicana, tiene nombre en inglés, pero es mexicana, y me gusta particularmente porque no tiene colorantes, no tiene saborizantes, no tiene aspartam, no tiene sucralosa, no tiene endulcorantes. Me gusta especialmente por la naturaleza y por la conformación que te presenta esta proteína. No es definitivamente la de mejor sabor, ¿sí? No es definitivamente la más barata, pero es una proteína que, desde mi punto de vista, pues bueno, tiene una buena calidad. Y pues bueno, también hay proteínas en forma de barrita, por si es que alguien de pronto no tiene el tiempo o las posibilidades de estar preparando su batido. Y también son buenas. Bien, el café es otra alternativa de ayuda ergogénica que se encuentra en el grado de evidencia tipo A. El café es primordialmente estimulante. Se ha visto en los estudios que disminuye la fatiga, que aumenta la tolerancia al ejercicio. En deportes de fuerza, incrementa justamente la fuerza en los atletas. Se ha visto y se ha estudiado tanto en deportes aeróbicos como en deportes anaeróbicos y se han encontrado efectos benéficos en ambos grupos de entrenamientos. Una cosa que también se ha estudiado en donde se han visto algunos efectos positivos es justamente en la disminución de peso. Se ha visto que sí, efectivamente, cuando hablamos de disminución de porcentaje graso, la cafeína puede promover efectos benéficos y deseados. Aquí el problema, pues, bueno, nada más tiene que ver con que realmente, según la evidencia, pues la disminución de peso no es tan significativa. Cuando posiblemente combinamos, hacemos una muy buena combinación entre el consumo de cafeína, hacemos una buena dosificación y aparte manejamos un buen plan de alimentación y el paciente tiene un buen plan de entrenamiento, definitivamente puede ser una buena estrategia, ¿sale? Pero no es definitivamente la cosa o el objetivo que más se esté persiguiendo con respecto al consumo de la cafeína. Definitivamente los objetivos más importantes que podemos perseguir con el consumo de cafeína pues son objetivos estimulantes, objetivos en donde disminuimos la fatiga, como lo decía hace un momento, y aumento de la tolerancia al ejercicio. ¿Va? Hay ya obviamente muchas marcas en el mercado, encontramos hoy por hoy cafeína desde en geles, en bebidas, en chicles, incluso en una serie enorme de productos que en el mercado podemos encontrar. Y sobre la dosificación, según la evidencia científica, pues bueno, lo que recomendamos es de 3 a 8 miligramos por kilo. Hacemos el ajuste justamente con respecto al peso del paciente. Y eso es importante y lo menciono y lo pongo justamente aquí en la pantalla porque no lo podemos llegar a pensar.
Oye, entonces, yo voy a hacer un cálculo en donde, pues bueno, a lo mejor yo peso 70 kilos y voy a multiplicar 3 por 70, ¿no? Y a lo mejor voy a obtener una cantidad determinada. Y a lo mejor vamos a decir, ok, esa es la cantidad entonces de café que debo consumir al día. Y la respuesta no es definitivamente esa, no es certera. ¿Por qué? Porque el café, usualmente de manera convencional, contiene cafeína en su composición. Esto es, por un gramo de café, por ejemplo, que el café Nescafé nos ofrece, encontramos 32.1 miligramos de cafeína. ¿Sale? Y el otro que estudié es el de Portales, que justamente por un gramo de café Portales encontramos 20 miligramos de cafeína. Tendríamos que hacer obviamente un ajuste para determinar cuál es la cantidad de cafeína que el paciente necesita y si el paciente la va a consumir de manera natural a partir de una taza de café, pues identificar cuál es el gramaje que el paciente requiere para obtener el beneficio de la cafeína como ayuda ergogénica. Bien, algunas vitaminas que también han sido evaluadas y que han demostrado algunos efectos positivos en una serie de temas relacionados con el metabolismo energético, especialmente hoy por hoy se manifiestan como vitaminas con grado de evidencia tipo A. En este caso, algunas vitaminas y minerales, vitaminas como la vitamina D3 o minerales como el calcio, como el zinc y como el hierro. ¿Sale? Estos también tienen hoy por hoy evidencia científica y la recomendamos ante necesidades específicas de cada paciente. En lo particular quería hablarles justamente de estas marcas que en lo personal me agradan bastante, que es Cuitan y Avintra. Cuitan y Avintra contiene algunas de estas vitaminas, pero aparte contienen algunos otros componentes que actualmente la hacen muy útil, o por lo menos a mí en lo personal me gusta mucho en temas de terapia física y rehabilitación, puesto que ambos son especialmente útiles en temas de regeneración tisular. Entonces, la combinación, por ejemplo, de productos como Cuitan o como Avintra con ultrasonido, con láser, con magnetoterapia, con las microcorrientes, que son agentes físicos que tienen como objetivo promover una revitalización y regeneración tisular, puede ser una buena alternativa. A mí en lo personal me gusta manejar este tipo de productos en pacientes postquirúrgicos, en pacientes con algún tipo de ruptura fibrilar, algún tipo de ruptura tendinosa, ligamentaria, el paciente con úlcera por decúbito, repito, en combinación con el agente físico. Entonces, pues bueno, son dos marcas que en lo personal recomiendo. No son definitivamente muy baratas, no son accesibles para toda la comunidad, especialmente cuando hablamos de que el consumo no es obviamente un consumo individual, lo único, sino que en realidad pues, requerimos cierto tiempo de consumo para que podamos tener un efecto terapéutico deseado. Entonces, pues bueno, son algunas de las marcas. Y en temas de vitaminas, pues bueno, a mí en lo personal las marcas que yo suelo recomendar son Bioptal, que hay diferentes tipos de Bioptal, y las vitaminas y minerales de la marca de Usana, definitivamente también vitaminas de muy buena calidad. Incluso, por ejemplo, las vitaminas de Usana, por la calidad que esas tienen, las podemos incluso utilizar en temas de nutrición clínica para pacientes críticamente enfermos. Es decir, tenemos como tanta seguridad, nos gustan bastante que solemos incluso meterlas en ese tipo de poblaciones. Bien, siguiente, que también pertenecen al grado de evidencia tipo A, los probióticos. ¿Va? Los probióticos recuerden que no son más que poblaciones de bacterias vivas que tienen como objetivo mejorar la salud intestinal. Y recuerda que si tenemos una buena salud intestinal, tenemos una buena digestión y absorción de los diferentes nutrientes. Entonces, definitivamente hoy por hoy los probióticos se encuentran en el top justamente gracias a la mejora de la salud intestinal. Es importante determinar las características del paciente para determinar cuál es el probiótico más adecuado para cada paciente. ¿Esto por qué? Porque hay hoy por hoy identificadas más de 3.000 cepas de bacterias diferentes. Entonces todos los probióticos tienen diferentes cepas. No es lo mismo obviamente un probioptal a una enterogermina, a un ventro, a un pearl, a un vivera, a diferentes marcas que hoy por hoy podemos encontrar en el mercado. Entonces hay que identificar justamente cuál es la mejor idea o el mejor probiótico para el paciente para poder recomendarlo con mayor certeza. Algunos de los que yo suelo recomendar, pues bueno, son los que están en su pantalla, desde la enterogermina, probioptal, ventro, vivera, pero repito, hay algunas otras marcas también importantes y también de buena calidad, ¿sale? Hay en el mercado un probiótico que a la mayoría le gusta, que mucho se habla de él y que mucho se menciona, que es el Yakult.
El Yakult sí es verdad, contiene probióticos, especialmente contiene probióticos de una familia que son los Lactobacillus, especialmente la subfamilia que se llama Cachei shirota, pero recomendado o no, está todavía un poco en discusión, o mucho en discusión, porque, bueno, de entrada, la cantidad de azúcar que los Yakults tienen es definitivamente muy alta. Sí, de entrada es como el principal foco rojito que no nos gusta, no nos encanta el Yakult, que sí, definitivamente es un buen probiótico, es una muy buena población de bacterias vivas, pero el problema es la cantidad de azúcar que contiene. En algunas situaciones, en pacientes que posiblemente no estén buscando bajar de peso, eso no puede ser indicado desde ese punto de vista. Pero el foco rojo más importante que por lo menos yo le encuentro y por lo cual no es un producto de alta recomendación desde mi punto de vista, es que para que una población de bacterias, una población probiótica se mantenga viva, requiere estar bajo determinadas condiciones medioambientales y de temperatura. Eventualmente requiere estar frío. Si tomamos un Yakult recién salido del refrigerador, definitivamente garantizamos la supervivencia de las bacterias. El problema es que cuando hablamos de Yakult, hablamos de que el Yakult primero se procesa y luego se transporta y luego se envía y luego va de aquí para allá. Total que cuando nos llega directamente al refrigerador de nuestra casa, básicamente nada nos garantiza que las bacterias continúen vivas. Entonces muchas de las veces terminamos tomándonos un Yakult que no tiene realmente ya bacterias sobrevivientes. Nos tomamos únicamente una bebida altamente azucarada. Entonces, por eso fundamentalmente es que el Yakult todavía se encuentra un poquito en controversia, pero si hablamos, repito, del Yakult en su forma neta, en su forma real, en su forma recién empaquetada, es definitivamente una buena alternativa de probióticos. Yo en lo personal recomiendo más todavía el consumo de algunos productos lácteos fermentados, que los productos lácteos fermentados también tienen una cantidad de probióticos y de bacterias vivas importantes, especialmente el yogur. Definitivamente el yogur es una muy buena alternativa para poder obtener y consumir probióticos de mejor calidad. Bien, hablamos de los probióticos, pero también hay que hablar de los prebióticos, ¿sí? Los prebióticos, ¿qué son? Son justamente el alimento de los probióticos. Entonces, es importante que cuando estamos repoblando la microbiota intestinal, le demos también comida justamente a esos probióticos. Entonces, por eso vamos a hablar ahora de los probióticos y uno de los más importantes hoy por hoy es la inulina agave. La inulina agave es un probiótico que puede funcionar bastante bien en combinación particularmente con los probióticos. Es definitivamente un componente de alta recomendación, no únicamente para el paciente que hace deporte, sino para el paciente en general. ¿Vale? Y bien, el siguiente, pues bueno, es el bicarbonato. El bicarbonato, lo mencionaba ya anteriormente, altamente estudiado, hoy por hoy con mucha evidencia científica. Básicamente el bicarbonato es justamente un suplemento neutralizador. Se activa justamente algunos sistemas buffer que tienen como objetivo neutralizar. Recordemos que cuando hacemos actividad física estamos generando la producción de algunos desechos metabólicos. Esos desechos metabólicos usualmente generan hidrogeniones y los hidrogeniones lo que generan son cambios en el equilibrio del pH, promoviendo ecosistemas ácidos a nivel muscular, a nivel tisular. Básicamente lo que hace entonces el bicarbonato de sodio es neutralizar justamente estos cambios en el pH tisular. ¿Sí? Y el bicarbonato es definitivamente un gran elemento que sugiere y que aporta una buena regulación. Las situaciones en donde más ha sido evaluado el bicarbonato es en temas como el sprint de alta intensidad y en deportes que estén superando los 10 minutos de entrenamiento. Hoy por hoy ya tenemos también dosificaciones muy bien identificadas en donde la recomendación general es de 300 a 500 miligramos por kilo en el paciente. Y recomendamos que el consumo del bicarbonato de sodio, si va a ser pre-competición, lo estemos consumiendo de 2 a 4 días previos al evento importante que el paciente va a tener. Y en cuanto al tiempo, la recomendación mínima es de 60 minutos previos a el entrenamiento o a la competencia que el paciente va a tener. Una cosa importante que tenemos que decir, porque se ve mucho en la práctica ya cuando vemos pacientes de manera real, es que si el paciente va a tener una competición importante, no recomendamos debutar o iniciar con bicarbonato. Recomendamos utilizarlo más bien en el periodo de entrenamiento, en los periodos previos,
¿Por qué? Porque hay muchos atletas que no tienen una buena adaptación al bicarbonato de sodio. Entonces hay que hacer modificaciones con respecto a la dosificación, con respecto a los tiempos de consumo o algunos otros detalles metodológicos. Entonces recomendamos que primero, antes que nada, antes de que el paciente consuma el bicarbonato previo a alguna competencia importante, lo haya probado en tiempos de entrenamiento. ¿Sale? Entonces, pues bueno, una gran alternativa que también se ubica con grado de evidencia tipo A, el bicarbonato de sodio. Y bien, el siguiente, la betalanina. La betalanina definitivamente también un gran exponente de los suplementos de grado de evidencia tipo A. La betalanina, de manera general, también actúa como un elemento buffer. La betalanina podemos decir de manera genérica que, pues bueno, es un precursor de un elemento que se llama carniosina, que la carniosina es principalmente quien actúa como tampón intracelular, regulando justamente el equilibrio. Usualmente recomendamos que la carniosina, que va a tener, repito, como función regular los niveles de acidez a nivel tisular, se consuma de entre 23 y 28 días previos a la competencia o previos a alcanzar el pico máximo de los efectos terapéuticos de la betalanina. Normalmente se han visto efectos muy positivos y benéficos en deportes de fuerza y de resistencia, especialmente en deportes que oscilen o que requieran esfuerzos de entre 1 a 40 minutos. ¿Sí? Las dosificaciones de la betalanina también actualmente están ya muy bien identificadas. Recomendamos usualmente consumos de entre 3.2 a 6 gramos de betalanina por día. ¿Sale? Entonces, definitivamente una muy buena alternativa. Otro de los efectos que también se ha visto con la beta-alanina es que incrementa la percepción del esfuerzo y que incrementa justamente algunas de las rutas metabólicas que tienen como propósito mejorar la obtención de energía. La creatina, definitivamente el rey, que ya lo platicamos hace un ratito, ¿no? Definitivamente cuando hablamos de creatina es hablar de un suplemento que ha sido evaluado y recontraevaluado y ha demostrado importantes efectos terapéuticos y pobres o bajos efectos secundarios. Cuando hablamos de la creatina, pues bueno, decimos que la creatina es un compuesto que se compone de 3 aminoácidos. Se compone de arginina, se compone de lisina y de metionina. ¿Sale? 3 elementos, arginina, lisina y metionina. Los efectos terapéuticos que se han evidenciado con el uso de la creatina, pues bueno, tiene que ver con que se incrementa la reserva de creatina a nivel muscular. También se ha visto que incrementa el rendimiento en deportes de alta resistencia. Se ha visto también que en temas de deportes de hipertrofia incrementa las ganancias de masa muscular. También se ha visto que el consumo de creatina incrementa o favorece a la resíntesis del ATP. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de la creatina es hablar de un muy buen estimulante, de un muy buen suplemento que tiene, pues bueno, una serie de evidencia científica bastante sólida. Sobre la recomendación y dosificación, actualmente la recomendación es de 5 gramos por día. Anteriormente se recomendaba hacer un periodo de carga en donde se recomendaba el consumo de 10 gramos de creatina durante una semana y luego se restablecía la dosificación a 5 gramos por día. Hoy por hoy no, hoy por hoy básicamente se ha visto que no hay grandes cambios o grandes diferencias con respecto a los periodos de carga. Entonces recomendamos que en cuanto el paciente inicie con el consumo o la suplementación de la creatina, pues la consuma a 5 gramos por día. Y el siguiente, que son justamente los nitratos. Los nitratos de pronto un poco confusos porque luego de pronto podemos llegar a confundir nitratos con nitritos que tienen algo de relación pero que al final son distintos. Y quise poner justamente esta imagen porque a lo mejor de pronto ustedes escuchan, oye, nitritos. Usualmente relacionamos los nitritos con elementos altamente cancerígenos. Los nitritos generan lo que se conoce como nitrosaminas, que son moléculas completamente cancerígenas, que modifican justamente la expresión de los genes y se relacionan con cáncer. Y encontramos nitritos ¿dónde? Encontramos nitritos tanto en carnes procesadas y en embutidos como jamones, como salchichas, como chorizos, pero también encontramos nitritos en
en productos que han sido tatemados, ¿sí? O en productos que han sido procesados, como los propios fiambres. Cuando hablamos de los nitritos como tal, los nitratos, perdón, los nitratos provienen de otras fuentes, provienen especialmente de fuentes vegetales, especialmente fuentes de hoja verde, vegetales de hoja verde. Entonces, definitivamente no es lo mismo hablar de nitratos que hablar de nitritos. Hoy por hoy recomendamos a los nitratos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de duda, ¿sale? Los nitratos, entonces, pues bueno, ¿para qué me sirven o en dónde se ha visto beneficio a nivel del consumo de los nitratos? Pues bueno, hemos visto beneficios a nivel de que el consumo de nitratos disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la fatiga, se ha visto también que disminuye el esfuerzo percibido, esto a nivel deportivo, pero en algunos otros temas, por ejemplo, en pacientes cardiovasculares, se ha visto que reduce la tensión arterial el consumo de nitratos. Entonces, definitivamente tenemos beneficios tanto de orden deportivo como beneficios de orden metabólico, lo cual, pues, repito, hace muy aconsejable el consumo de nitritos. Eh, lo podemos consumir de forma suplementada, como ya lo decía anteriormente, lo podemos consumir a través de algunas fuentes de origen vegetal, ya obviamente completamente más naturales, y definitivamente hoy por hoy la fuente que mejor cantidad y calidad de nitritos tiene, nitratos, perdón, es definitivamente el amaranto. El amaranto es hoy por hoy una de las mejores alternativas para obtener a este suplemento. Lo podemos obtener también a través de algunos otros componentes, como el betabel, el jugo, le suelen llamar jugo de remolacha. El betabel también contiene cantidades importantes y pues bueno, se han visto beneficios propiamente buenos en deportes de resistencia. Algunos de los deportes que más han sido evaluados con el consumo de nitratos, pues son los deportes de escalada. Y pues bueno, la dosis terapéutica actual, si es que hablamos propiamente del jugo de betabel, es una dosis de 300 a 600 gramos, que es lo mismo en promedio a 500 mililitros de jugo de remolacha, de jugo de betabel. ¿Sale? Definitivamente, si queremos obtener entonces una cantidad importante de los nitratos, solo podemos darle al paciente o podemos pensar en una dieta alta en vegetales de hoja verde, en una dieta alta en betabel, en una dieta alta en amaranto, y definitivamente vamos a estar obteniendo de ahí de manera natural la cantidad de nitratos que el paciente necesita. ¿Sale? Lo mismo en el tema del paciente cardiovascular, pues en un paciente con enfermedades cardiovasculares que esté consumiendo a estos alimentos, se va a beneficiar a partir del consumo de nitratos. Y pues bueno, básicamente son los suplementos grado de evidencia tipo A. A partir de ahora voy a platicar de manera breve de los suplementos grado de evidencia B. Y aquí en este grupo, pues bueno, encontramos a el HMB, muy mencionado, pero sin embargo a nivel deportivo todavía hay dudas, todavía no terminamos de confiar en él al 100%. Se puede llegar a utilizar, especialmente en temas de nutrición clínica, lo utilizamos ya con un poco de mayor seguridad. El HMB es definitivamente una buena alternativa que podemos utilizar especialmente para evitar temas de sarcopenia, ¿sí? En el adulto mayor. En nutrición clínica, especialmente en situaciones de reposo prolongado, podemos también hacer uso del HMB y hemos visto resultados positivos. Hay hoy por hoy una marca en el mercado que me gusta especialmente para recomendación del adulto mayor, que es el Ensure Advanced Active, que tiene justamente pues, una cantidad importante de HMB. La recomendación en cuanto a la dosificación actual es de 3 gramos de HMB. Si no me equivoco, la cantidad de HMB que tiene un Ensure Advanced Active es de 1.5 gramos de HMB, de manera que para completar la dosis terapéutica, pues bueno, sería necesario consumir 2 latitas de Ensure Advanced Active. Y pues una de algunas otras marcas que son también marcas buenas, especialmente la marca Beaut, me gusta, es una buena alternativa. El té verde definitivamente también una buena alternativa al lado de la cafeína, definitivamente también tiene pues buena evidencia científica. Se ha visto que el té verde, pues bueno, especialmente un componente del té verde que es el EGCG, tiene como objetivo disminuir la fatiga, incrementar la tolerancia al ejercicio, aumenta la fuerza. Se ha visto también en algunos estudios
que disminuye el porcentaje de tejido graso. Definitivamente cuando hablábamos del té verde, sí tenemos por ahí algunos beneficios importantes con respecto a disminución de peso cuando se consume de manera adecuada, especialmente a dosis terapéutica indicada. Algunas marcas que yo puedo recomendar de manera general, pues es el té verde matcha o el té verde de la marca Alesa. Es un poquito más caro de lo convencional o de otras marcas, pero definitivamente es de buena calidad. Les presento esta tablita que nos habla justamente de algunos suplementos que actualmente se venden y que se rankean como los mejores. Son algunas marcas que justamente pues, están rankeadas como buenas marcas de buena calidad. ¿Vale? Ahí les pueden checar. Y pues bueno, la recomendación terapéutica actual de EGCG, que es lo mismo a epigalocatequina de galata, es de 488 miligramos. Esto en té, si es que se va a consumir de manera convencional, estaremos hablando de manera convencional en té, estaremos hablando de que esta cantidad la contienen aproximadamente 450-500 mililitros de té verde. ¿Sale? Si se va a consumir en forma de pastillita, pues bueno, nada más tendríamos que identificar que la cantidad que se está sugiriendo como dosis terapéutica permitida e indicada se está completando con la cantidad de pastillas que el paciente consume. Algunas otras marcas. El colágeno discutido, grado B, no tenemos todavía una evidencia sólida, pero pues bueno, de pronto se puede llegar a utilizar, especialmente en deportes de resistencia y en deportes especialmente aeróbicos. Se ha documentado, se ha sugerido la suplementación con colágeno hidrolizado. Definitivamente no soy gran fan, no suelo recomendarlo con mucha frecuencia. En algunos casos sí, pero definitivamente no es como mi suplemento favorito. ¿Sí? Cuando lo recomiendo, definitivamente la mejor marca que suelo recomendar es la marca de USANA, que, bueno, he mencionado varias veces USANA. USANA, pues bueno, es una marca que comercializa o vende algunos de sus productos y son de muy buena calidad. Entonces, el colágeno de USANA es definitivamente un colágeno de muy buena calidad. Yo, en lo personal, antes de recomendar colágeno, suelo recomendar precursores de colágeno. Y la vitamina C es un precursor de colágeno. Por eso, justo antes de recomendar posiblemente colágeno, podría recomendar el consumo de vitamina C. Bien, la L-carnitina, grado de evidencia B, definitivamente hoy por hoy no es de una alta recomendación. La L-carnitina ha mostrado algunos efectos terapéuticos benéficos, pero en la mayoría de los casos terminan siendo innecesarias o terminan siendo innecesario completamente el consumo de la L-carnitina, especialmente en gente que no presenta deficiencia de L-carnitina o de algunas de las enzimas transportadoras de la L-carnitina. Definitivamente, si me preguntan cuál es el suplemento en donde más se invierte, más se gasta, el dinero se tira mayormente a la basura, definitivamente la respuesta es la L-carnitina. ¿Vale? En lo personal, no la recomiendo en lo absoluto. El óxido nítrico, pues bueno, es una buena alternativa, es un estimulante, mejora justamente también la resistencia, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la fatiga, es un potente estimulante, es una buena alternativa, no es definitivamente mi favorito, sigue siendo grado de evidencia tipo B, prefiero yo en lo personal recomendar el consumo de L-arginina, que la L-arginina pues justamente es un precursor de óxido nítrico. Entonces prefiero definitivamente manejar precursores antes que manejar el óxido nítrico, puesto que el óxido nítrico en cantidades elevadas puede propiciar al paciente algunos efectos secundarios sistémicos que de pronto les pueden llegar a sacar uno que otro susto. La L-tirosina y la L-cisteína, también con evidencia muy controvertida, está en el grado de evidencia tipo B, pero definitivamente si por mí fuera los mandaré directamente al grado de evidencia tipo C, muy controvertido. No recomiendo ni uno ni otro, son aminoácidos ambos. Y el omega definitivamente mis grandes favoritos, está aquí en este tema de deporte en grado de evidencia tipo B, pero definitivamente en terrenos de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, en paciente adulto mayor, definitivamente es un top, definitivamente es una muy buena alternativa para suplementación, puesto que tiene una enormidad de efectos terapéuticos importantes. Efectos terapéuticos como efectos antiarrítmicos, antitrombóticos, disminuye el envejecimiento prematuro, mejora la situación relacionada con la senescencia, mejora la cognición. Definitivamente el omega 3 es una gran alternativa de suplementación y es de alta seguridad.
Actualmente la recomendación que solemos darle al omega 3 es de 1.5 a 2.5 gramos de omega 3 de manera diaria. Y pues bueno, la marca de USANA también está aquí dentro de las marcas más importantes. Los aminoácidos de cadena ramificada, pues bueno, como les decía, cayeron, básicamente están en el B y yo creo que están a muy poco tiempo de bajar justamente a el grado de evidencia tipo C. Pues no han dado los resultados que quisiéramos, no se ven grandes resultados, especialmente en deportes de fuerza, que es en donde se sugiere o en donde se prometen como la gran alternativa. Se utilizan como coadyuvante del crecimiento y desarrollo muscular, pero realmente no se ven grandes beneficios a nivel clínico y práctico como tal. Por eso es que no se encuentran actualmente, hoy por hoy, en el grado de evidencia tipo A. Han caído al B, prácticamente tendientes a el C. La glutamina, pues prácticamente el mismo caso en temas de suplementación deportiva, actualmente pues no tiene la solidez, ni tiene la importancia y el grado de recomendación que otros como la creatina tienen, pero en temas, por ejemplo, en nutrición clínica, la glutamina ha sido muy útil y nos da efectos terapéuticos muy importantes, especialmente en el paciente críticamente enfermo. Entonces, en temas de deporte, no logramos pasarla al tipo A, no es un suplemento de primera recomendación, pero en temas de nutrición clínica podemos utilizar glutamina con bastante seguridad. Y usualmente la recomendación terapéutica es de 5 gramos por día. Y pues bueno, los suplementos grado de evidencia tipo C, los voy a mencionar de manera breve. El ácido clavulánico, que te lo prometen para bajar de peso, definitivamente una gran estafa, controvertida, completa su evidencia científica, completamente su evidencia científica, cero recomendación, no lo compren, definitivamente es la manera más sencilla de gastar dinero. Y algunos otros, como la ribosa, la coenzima Q10, el ginseng, la radiola, la glucosamina, los triglicéridos de cadena media, el agua oxigenada y el cromo, también se encuentran bajo grado de evidencia tipo C, no recomendables definitivamente. ¿Vale? Por ahí pongo algunos en verde porque en deporte no tienen evidencia, pero en otros temas tienen un poquito de evidencia. Por ejemplo, el cromo en temas de cáncer ha sido útil. El ginseng, por ejemplo, en temas de inteligencia fluida y mejora de la cognición, también ha sido útil. Entonces, pues, bueno, en deporte a lo mejor están un poquito desacreditados, pero en otros contextos o especialidades pueden ser medianamente útiles. ¿Sale? Y finalmente, aquellos que están sobre grado de evidencia tipo D, que son los no aprobados, encontramos especialmente a los farmacológicos. Desde la efedrina, la estrinina, la sibutramina, tan mencionada, el dimetilbutilamina, la metixamina, el clenbuterol también bastante señalado, la androsteniona, la testosterona y todos sus derivados, la trembolona y la raíz de maca, definitivamente completamente desaprobados, fuera completamente del marco legal y completamente desaprobado por las agencias de dopaje. Les decía al principio que no sean aprobados no quiere decir que no generen efectos positivos o buscados en el atleta. Definitivamente cuando hablamos de esta población, de la población que se dedica al culturismo, definitivamente no hay un culturista a nivel profesional que no se haya sometido y que no haya consumido esteroides anabólicos. Definitivamente los consumen y los efectos se ven manifiestos aquí en la misma pantalla, ¿sí? No hay un Jeremy Buendía que haya llegado a un Mister Olympia y que haya conseguido los campeonatos que ha conseguido si no tuviera o si no hubiera consumido esteroides anabólicos, ¿sí? Acá la situación pues no tiene que ver con los efectos secundarios que luego se pueden llegar a promover y también con la recomendación indiscriminada que se suele dar especialmente en los gimnasios y por gente que no tiene ni la capacitación, ni la formación, ni la cédula para poder recomendarlos. Entonces, pues bueno, sí se utilizan, pero pues la recomendación no está dada, estamos desaprobando el consumo y la administración de ese tipo de suplementos. Repito, no quiere decir que no funcionen, simplemente, pues bueno, la recomendación por los profesionales no está hoy por hoy tan bien aterrizada. ¿Sale? Que yo ojo, esto es importante, sino porque a lo mejor, pues bueno, esta postura la estás escuchando muy radical. No quiere decir que yo esté en contra, no quiere decir que diga, oh, el que tiene esteroides, no quiere decir,
que yo esté señalando o que esté impidiendo o promocionando que no se consuman, en realidad es responsabilidad de cada quien. En algunos casos obviamente es completamente necesario, pero pues bueno, cuando hablamos de recomendación general, pues no se recomiendan de manera general, ¿vale? Y pues bueno, hasta aquí, eso es todo, espero que